Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa A Fondo, una producción del Canal del Congreso con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Yo soy Javier Esquivel y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante para los mexicanos, que es el cambio climático. Pero para esta ocasión hemos invitado a dos grandes amigos del Centro de Estudios Sociales y quiero darle la bienvenida a la maestra Anjanet Cebadúa Soto, candidata a doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Anjanet, bienvenida, buenas noches. Gracias, Javier. Al maestro Cornelio Martínez, también candidato a doctor en Ciencias Políticas de la UNAM e investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Para empezar con este tema, sí me gustaría le contáramos a nuestro auditorio cómo podemos definir el cambio climático en México. Anjanet, ¿cómo definirlo aquí? Mira, Javier, el cambio climático es el aumento en la temperatura del planeta ocasionada por los gases de efecto invernadero, que se llaman así, reciben su nombre porque se alojan en la atmósfera y actúan como un invernadero, como un techito, impidiendo que la radiación solar que llega al planeta y que rebota en cierta medida se quede toda concentrada aquí. Entonces eso hace que la temperatura del planeta vaya aumentando. Los efectos que tiene este aumento de la temperatura, bueno, son la cuestión de la exacerbación de los fenómenos naturales, como precipitaciones más fuertes, derretimiento de los glaciales. Estas estaciones que tenemos antes no eran tan calurosas, las primaveras y los veranos, ahora sí, los inviernos son más fríos, ¿no? Entonces es esta polarización de los fenómenos de la naturaleza los que se ocasionan con este incremento de la temperatura. Eso es en términos generales, pero en México, doctor Cornelio, porque el efecto invernadero se nos da en algunas ciudades, no en todas. ¿Por qué en México vemos distintos cambios, ¿no? En la Ciudad de México, unos en el sureste mexicano, otros? ¿Cómo lo entendemos aquí en México cuando tenemos una geografía tan distinta? Yo fundamentalmente pondría el énfasis en que el clima no es un asunto estático, va modificándose y se ha venido transformando a lo largo de la historia de muchos años, pero últimamente pondría el énfasis en que producto de la actividad del hombre, fundamentalmente la actividad productiva, se ha visto que existe una asociación entre la emisión de combustibles, de los restos de los combustibles fósiles y elevación de la temperatura. Eso es por un lado. Segunda, el efecto que produce la deforestación, también por la actividad humana, se suman a una serie de elementos que han venido incrementando, se le llaman los cambios antropogénicos, por la actividad del hombre, claro, a una velocidad más acelerada, la modificación de la temperatura, del calentamiento, de las precipitaciones. Y en México, bueno, de unos años para acá, lo duro es que nos estamos acostumbrando a estas campañas de donación para los damnificados de. Yo creo que es cada vez más claro que estamos padeciendo las consecuencias de una serie de puntos que no hemos abordado como sociedad y en nuestros acuerdos que como país tenemos con el orden internacional. Sin duda hay una serie de mecanismos que nos van permitiendo, pero quisiera entrar en este detalle. A nivel internacional, Anjanet, ¿cuáles son los mecanismos que nos permiten ir midiendo estos cambios, ¿no? ¿Cómo sabemos que nos han cambiado la temperatura? Bueno, mira, eso han existido estudios científicos desde siempre que se han dedicado a medir cómo va cambiando la temperatura del planeta. Siempre en la historia del planeta ha habido momentos en los que la temperatura se eleva o baja. Hemos tenido glaciaciones. La cuestión aquí
y es lo importante de por qué tomar lo que decía Cornelio, la cuestión de la responsabilidad del hombre, es porque hasta antes de la revolución industrial, si bien la temperatura del planeta aumentaba, pues se tardaba mucho más tiempo, a veces hasta un milenio en aumentar o disminuir. Desde que, por ejemplo, desde 1900, en el siglo pasado, la temperatura aumentó 0.6 grados y los estudios que están haciendo los científicos nos hablan de que en los próximos 100 años vamos a aumentar entre 2 grados y 6 grados la temperatura del planeta. Del 0.06 del siglo pasado pasamos a 6 grados. Entonces, las Naciones Unidas crearon un panel intergubernamental de expertos en cambio climático, donde hay una serie de científicos de distintas ramas del conocimiento que se dedican a hacer estas mediciones. Y eso es lo que ha arrojado. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues serían catastróficas para nuestro país de no hacer nada. 6 grados que aumentara la temperatura ya implicaría que vastas zonas costeras desaparecieran de los países, islas por completo arrasadas, y que empezaría a haber la cuestión de las temperaturas altas o bajas se irían a un extremo, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de esto, doctor? Yo creo que son evidentes si asociamos a lo siguiente. Los cambios que de los que ha estado hablando Janet, son promedios de la temperatura mundial. Y esta temperatura tiene amplias zonas donde las modificaciones son extremas. De ahí que no solamente vemos elevación del nivel del mar, sino de deterioro de la calidad de la tierra agrícola, inundaciones, sequías intensas, la disponibilidad del agua potable está disminuyendo, los ciclones tropicales son más intensos y más contundentes, ¿no? Entonces estamos viviendo cada vez con episodios más extremos y frecuentes de calor y de lluvia. Sí, sin duda, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es de interés para todo nuestro público que nos ve en este programa Fondo. ¿Qué tan preparada está la sociedad mexicana para afrontar estos escenarios tan riesgosos, ¿no? Y lo vemos constantemente en los últimos días y por épocas y de manera reiterada, ¿no? Mira, Javier, creo que antes de abordar qué tan preparada está la sociedad, tendríamos que decir que el fenómeno del cambio climático tiene dos maneras de abordarse. Está el aspecto de mitigación y está el aspecto de adaptación. Mitigación se refiere a reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, los fluoroclorocarbonos, y que son gases que se producen, como decía Cornelio, por la actividad humana, ¿no? No solo por la actividad productiva, o sea, porque es la propia generación de energía, ¿no?, que es la que lleva a generar el 60% de los gases de efecto invernadero. Todos usamos energía, todos, desde tú que te prendes, te levantas y prendes la luz, entonces todos somos responsables, que sí hay más responsables. El sector transporte, por ejemplo, es el que emite más del 50% de los gases de efecto invernadero. Después viene industrial, residencial, comercial y público. Entonces, bueno, esa es la parte de mitigación. También la parte de adaptación está más por el lado de prevenir, ¿no? Y después, ya que ya llegó el fenómeno aquí, que creo que es lo que tú estás mencionando. Así es, porque ya rebasamos la parte de mitigación, ya pasamos la parte de adaptación y ahora vivimos la consecuencia, la emergencia del día a día, ¿no? Mira, yo creo que la gran parte de la política pública hasta el día de hoy, y que es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno federal por reducir emisiones. Se comprometió a reducir para 2012 50 megatoneladas de gases de efecto invernadero, y hay un compromiso más fuerte para el 2050 a reducir 50% las emisiones del país. Creo que es muy importante lo que se está haciendo, pero dada la importancia que se le ha dado a la mitigación,
quizá se esté un poco dejando de lado la cantidad de recursos y de esfuerzos que se pueden hacer a adaptación. Sí, sin duda, porque lo vemos en Tabasco, en Veracruz, son temas sin duda importantes. ¿Qué tan adaptados estamos, doctor? Yo creo que primero que nada había que responder adaptados para qué tipo de problemas. Y vamos a ver estos problemas que normalmente asociamos con cantidades de emisión, con crisis alimentarias, con enfermedades. Esto es, las olas de calor son datos de las organizaciones de salud internacionales, incrementando infecciones, deshidratación, enfermedades como malaria, dengue, fiebre amarilla, incrementando niveles de desnutrición, enfermedades hídricas como diarreas, el cólera, alergias, asma. Entonces, contestar directamente, ¿estamos preparados para eso? La respuesta es más o menos evidente, creo que no. ¿Por qué? Porque los efectos han sido muy contundentes en muy corto plazo y nos queda la sensación de que para eso no estábamos preparados, ninguna sociedad. Sí, sin duda lo vemos en el estado de Veracruz. Así es. ¿Qué está fallando en la política pública? ¿Es a nivel federal, a nivel local? ¿Por qué siempre nos agarra el fenómeno climático desprevenidos? ¿Por qué se repite constantemente en Veracruz, en Tabasco? ¿Por qué siempre tenemos estos problemas allá? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le está haciendo falta? ¿Es gobierno estatal? ¿Es gobierno federal? ¿Es la legislación en su conjunto? Yo creo que este tipo de problemas están subrayando que debemos también cambiar el enfoque con el que abordamos mucho de las políticas públicas. Estamos acostumbrados a buscar un responsable, un implementador y una fuente de recursos que normalmente es la más lejana a nosotros. Si es el gobierno federal, mejor. Y en ese sentido, yo creo que hace falta que se desarrollen acuerdos tanto en el legislativo para enfocar, y esto ya han habido iniciativas que más adelante platicaré, de distintos partidos que tienen que concretarse con mayor rapidez. También las facultades de los gobiernos estatales tienen que modificarse. Hoy por hoy hay un programa especial de cambio climático que pone énfasis en la parte de mitigación, de contención, de reducción de los niveles de emisión de gases, pero grandes ausentes son los gobiernos estatales y los municipales. Afortunadamente ya vemos iniciativas de algunos de los partidos, de los grupos parlamentarios, que están también cuestionándose qué es lo que pueden hacer en una perspectiva no solamente de corto plazo, sino de mediano plazo los gobiernos